un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Ey. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi En el principio tú ya existías, trajiste vida donde no había. Me acercaste a tu luz, me acercaste a tu cruz. Oh, oh, oh. Tú eres la fuente de toda alegría, tu rostro brilla con luz infinita. Eres tú el creador, el que la historia cambió. Oh, oh, de las tinieblas me rescataste, como el sol disipaste el miedo. De las tinieblas. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno es disfrutar un tiempo más en la presencia del Señor, disfrutando su palabra. Qué gozo es una vez más poder transmitir y poder juntos disfrutar la palabra maravillosa de nuestro Señor. Qué gozo es para mí poder tener este tiempo juntos y de verdad que estoy animado. Me encanta este libro y creo que lo estamos disfrutando todos juntos y juntas. Así que gracias al Señor por esto. Quiero contarles a las personas que conocen a Carolita, una persona de nuestra congregación, que ella ha estado un poquito mejor en estos días, gracias al Señor por eso. Ya hemos llevado prácticamente 2 semanas con ella internada y realmente estamos contentos porque está mejorando. Ya le sacaron el respirador artificial, sabemos que ya la dieron vuelta, hoy le dieron agua, estamos muy contentos por eso. Así que agradecer al Señor por no solamente por este tiempo, sino por lo que Él está haciendo en su vida. Y vamos a estar orando como siempre lo hacemos por las peticiones, especialmente por la Carolita y por todos aquellos que lo necesiten. Así que sin más vamos a lo que es nuestra materia hoy, ¿cierto? Como ya venimos hace varias semanas, este es nuestro estudio del libro de Santiago. Y como ustedes recordarán, este es un libro muy práctico, muy aplicativo, muy directo. Hagan esto, no hagan esto otro y vamos para adelante. No es mucha teoría, sino que práctico, práctico, práctico. Y como ustedes recordarán, la semana recién pasada estuvimos diciendo que la lengua es uno de los conflictos, uno de los problemas, una de las cosas que al ser humano le cuesta contener, dominar. Al ser humano nos cuesta hablar de acuerdo a lo que Dios quiere. Sin embargo, se puede y es posible. ¿Cómo? Bueno, rindiendo nuestra vida completamente a Dios. Hoy vamos a completar parte de esto porque de hecho Santiago va una vez y otra vez a volver a este tema que es tan relevante. Así que vamos a lo que nos dice la preciosa palabra del Señor. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 4 de Santiago. Maravilloso este libro y lo vamos a estar complementando de alguna manera con otras cositas más
Eh, por lo tanto, les invito a que abran su Biblia, los invito a que puedan estar acompañándome en la lectura, si quieren ir haciendo comentarios, si quieren ir haciendo preguntas, no hay ningún problema. Voy a tratar al medio parar algún momento para responder alguna y al final. Entonces vamos a ir a esta parte del capítulo 4, versículo 5 en adelante. Quiero, por favor, versículo 1 en adelante. Y le invito a que lo lea junto conmigo, junto o junta conmigo. Esta es la palabra del Señor. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Una vez más, lo leo. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desea porque no se lo piden a Dios. ¿Por qué? Porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Ojo con esto. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Él desea fervientemente que el Espíritu que puso en nosotros le sea fiel. Esta palabra está en, como veníamos hablando la clase pasada, dentro del marco de la sabiduría, obras y obediencia. Y hoy vamos a estar viendo dentro de todo este tema, enemigos de Dios o del mundo. Lo que está diciendo Santiago es que no podemos estar a media. No podamos cavilar entre dos pensamientos. O somos amigos de Dios o somos sus enemigos. No podemos estar entre dos pensamientos, dice Santiago. Entonces, vamos a ver lo que dice este pasaje. Santiago plantea que hay dos formas de vivir la vida. Dos formas en que uno puede en realidad existir. Someterse a Dios o a los deseos de este mundo. Y para Santiago, como también lo es para Pablo, no hay términos medios. Juan, de hecho, es mucho más directo y mucho más profundo en sus epístolas. Si en algún momento las vamos a estudiar, usted se va a dar cuenta, o si ya las ha estudiado, se va a dar cuenta que Juan es mucho más directo y dice que algunos son hijos de Satanás, hijos del diablo, hijos de las tinieblas, y viven de acuerdo a sus deleites. Santiago no es tan directo, tan recriminatorio, si lo quiere ver así. Sin embargo, de alguna forma también está en la misma posición, de que o somos amigos de Dios o somos sus enemigos. Entonces, primero parte este capítulo 4 diciendo de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los pleitos. Y la respuesta, que también está en el versículo 1, es de sus deleites, de sus pasiones. Y esta palabra en el griego, hedoné, es deleite sensual. Tiene que ver con las pasiones o las emociones internas, a las cuales, si se les da rienda suelta a estos deseos, lo que conseguirán son pleitos y batallas que no llegarán a nada, que no conseguirán nada. Y la pregunta que planteo aquí es, ¿se dan en la iglesia? ¿Se dan en nuestros contextos este tipo de
de rivalidades, este tipo de cosas como las dificultades entre uno y otro. Quizás pensamos en guerra con bombas u otro, pero aquí la verdad es que se está hablando de las disputas entre las personas. Santiago está diciendo no debieran darse. ¿Por qué discuten? ¿Por qué pelean? ¿Por qué se apoderan de lo de otros? Y hay varias cosas que podrían estar diciendo no en realidad la palabra del Señor. Por ejemplo, uno piensa en dinero, pero cuando alguien se adueña de lo que es pensamiento de otros y lo hace propio, por ejemplo, al hacer una tarea, al rendir un examen, si está copiando, ¿por qué quieren lo que es de otro? De ahí nacen las disputas, las peleas y estas batallas. Y la pregunta, como lo decía, ¿se da en la iglesia? Lamentablemente tenemos que decir que sí. El problema aquí es que algunos, aunque parezcan ser cristianos, siguen siendo enemigos de Dios. Por lo tanto, lo que decimos aquí es que la desgracia del hombre es querer agradarse a sí mismo antes que a Dios. Mi mamá, para mí, la mejor maestra que yo he tenido, quizás suene demasiado cercano a eso, pero para mí la mejor maestra que he tenido, ella decía siempre, si alguien no tiene a Dios en primer lugar, y supongo que los que eran de la iglesia en ese momento se van a recordar, los que no tienen a Dios en primer lugar es porque simplemente no lo tienen. El que no tiene a Dios en primer lugar es porque simplemente no está en esa vida. Y creo que de alguna forma Santiago apunta a esto mismo. Las personas que en realidad amamos a Dios debemos y lo tenemos siempre en primer lugar. Ahora, quiero seguir adelante diciendo, la desgracia del hombre entonces agradarse a sí mismo, y por lo tanto, lo que está diciendo Santiago de alguna forma es que cuando alguien da rienda suelta a sus deseos puede provocar cualquier clase de problema. ¿Le pasa a usted que en algún momento ha tenido deseos de algo, por ejemplo de decir algo que no debe y lo hace? Bueno, el dar rienda a los deseos del mundo, lo que está diciendo Santiago, lleva a someter el pensamiento, es decir, las emociones, lo que hay en el interior de las personas se apodera de su pensamiento. Y por lo tanto, este pensamiento es el que está constantemente en la mente y por lo tanto este pensamiento también se lleva a la acción que es concretada y que puede en realidad traer lamentables consecuencias. Yo supongo que usted ha visto lo que ha pasado en Estados Unidos en estos días. Terrible, la verdad, o tantas cosas que hemos visto en estos últimos meses en nuestro país. Uno podría decir y criminalizar a cierto tipo de personas y por el otro lado decir, nadie actúa como debiera ser. Si pensamos desde antes, lo que viene diciendo el libro de Santiago es que finalmente el hombre alejado de Dios es el que hace que tengamos conflictos. El asunto es si nosotros como iglesia actuamos de una forma distinta. Si nuestros deseos son los deseos de Dios, si nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios y si nuestras acciones, por lo tanto, están supeditadas o hacen lo que Dios desea y anhela. Por lo tanto, uno va a reconocer o no a alguien que es amigo de Dios y por lo tanto no es su enemigo, cuando éste vive deseando lo que Dios desea, cuando piensa como Dios piensa y lleva a la acción concreta, esos deseos. Por lo tanto, permanentemente esta persona va a estar haciendo la voluntad de Dios. Su accionar es la voluntad de Dios. Entonces recuerde, deseos, pensamientos, acción. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros o nosotras, dependiendo cuál sea el caso, podamos realmente meditar aún en nuestros pensamientos. Miren lo que estoy diciendo, meditar en nuestros pensamientos, porque a veces yo por lo menos me pillo chanchito que no estoy pensando de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero como diría el hijo pródigo, tengo que volver en mí, tiene que volver en sí.
pensar realmente adecuadamente, porque cuando nos dejamos dominar por los deseos y el pensamiento se llega a la acción que a Dios no le agrada. Entonces, de esta forma, cuando alguien actúa de esta manera, la oración es estorbada. ¿Por qué la oración no es contestada? Dice este pasaje. Porque la gente pide de manera egoísta. Es malo desear ciertas cosas como dinero, posesiones, la salud de alguien, sin ninguna duda que no. Pero ¿para qué es eso? ¿Quiero tener dinero para qué? ¿Para satisfacer mis deseos? ¿O para también darle gloria a Dios con lo que tengo? Deseo terminar mi carrera. ¿Para qué? ¿Es para darle gloria a Dios? ¿O para satisfacerme a mí mismo? Bueno, Dios sabe lo que realmente hay en nuestra mente, nuestros deseos, nuestros pensamientos y por lo tanto cuáles son también nuestras acciones. Debemos pensar cuál es nuestra motivación al orar. Si es egoísta, sensual, carnal, como decía el pasaje anterior, aún en términos más duros, diabólica, o es buscar realmente la voluntad de Dios. Cuando alguien se somete a la voluntad de Dios, éste responde. Como dice Juan, si nos sometemos y conocemos la voluntad de Dios y le pedimos a Él en oración, Él va a contestar sin ninguna duda. Entonces lo que a nosotros nos toca es saber conocer la voluntad de Dios, que obviamente está en su palabra, y también por vivir una vida rendida a Él y en su presencia. Buscar el cumplimiento de nuestros propios deseos nos aleja de Dios y también nos aleja del prójimo. Fíjese lo que dice el resto del pasaje. La gente, por estos deseos, pensamientos y acciones, se aleja de los demás, tiene batalla con los demás, tiene discusiones con los demás, se lleva mal. Pero cuando buscamos la voluntad de Dios, es que podemos amar a nuestro prójimo y mirarlo con compasión, a pesar de las diferencias que podamos llegar a tener. Y es aquí cuando Santiago les dice adúlteros. Adúlteros. Y esta es una palabra que en alguna manera algunos lo han tomado como literal. Yo más bien la veo como figurativa de un pecado que Dios ya ha venido usando en esta misma figura en toda la Biblia. Si uno se remonta al Antiguo Testamento, esta figura literaria de ser adúltero va a hablar de aquel que se aleja de Dios, aquel que es un apóstata, aquel que se va detrás de los ídolos. Porque estos ídolos, cualquiera que estos sean, porque uno piensa muchas veces, en un mono de yeso, de madera o de otro material, pero no necesariamente solo esos son ídolos, sino que cualquier cosa que reemplace o que tome el primer lugar en nuestras vidas. Por lo tanto, que el apóstata o adúltero de corazón es el que ha puesto otra cosa en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Cualquiera que tenga amistad, filia, ¿cierto? Este tipo de amor tan cercano, de cariño, estimación, más grande que a Dios, ya es un apóstata, ya es un adúltero de corazón. El adulterio espiritual consiste, por lo tanto, en este caso, dejar al amante esposo, a Dios mismo, como en el Antiguo Testamento nos muestra, por ejemplo, el libro de Oseas. Es una fascinante historia donde Oseas, el profeta usado por Dios, se casa con una prostituta sagrada. Y esto parece contradictorio, prostituta sagrada. Bueno, lo que pasa es que esta mujer, la esposa de Oseas, Gomer, al estar en esta situación de prostitución sagrada, porque estaba en un templo y se prostituía cuando alguien traía una ofrenda, ella se entregaba a este varón, en este caso, que traía la ofrenda. En esta situación se casa con Oseas, que era un profeta. ¿Y por qué Oseas se casa con esta mujer que era idólatra y además impura sexualmente? Bueno, Dios se lo demanda. ¿Para qué? Para demostrarle a Israel su condición. Ustedes son, dice Oseas, como esta mujer que una y otra vez me engaña. Wow, terrible, ¿no? Bueno, esa es la condición en que muchos están también hoy. Y como dice el libro de Hebreos,
todas estas historias están puestas para que nosotros pongamos atención sobre nuestras propias vidas. ¿Qué deseos, qué pensamientos hay en nuestra mente? ¿A qué damos rienda suelta? ¿Será eso de alguna manera un obstáculo para mi oración, para mi relación con Dios? Entonces, como en el Antiguo Testamento, esto consistía en sucumbir ante los deleites terrenales. Cualquier deseo que vaya en contra de lo que Dios anhela para nosotros es un problema de adulterio espiritual o de idolatría. No importa si no hay algo que tocar, que mirar, que ver, es idolatría ante Dios y por lo tanto es alejamiento de Él. El Señor Jesucristo llamó a su generación adúltera. Y uno podría preguntarse cómo si esta generación de judíos nunca reverenció ídolos ni nada como lo habían hecho sus antepasados. Simplemente el alejamiento de Dios y de la voluntad verdadera de Dios, queriendo cumplir ritos, era el conflicto de esa generación. Y creo que muchos de nosotros, pueblo angélico, vivimos de la misma forma. Deificamos los templos y ahora que se nos quitaron, los anhelamos y como que no hallamos el momento de volver a las reuniones como las teníamos antes. Pero podemos seguir teniendo comunión con Dios, podemos seguir haciéndolo. Nuestro anhelo es que usted se cuide, es que usted permanezca en su casa si es posible y que cuide a los suyos porque nos amamos. Es el momento de manifestarnos el amor de una forma distinta, cuidándonos uno a otro y tratando de no contaminarnos en esta pandemia. Es una manera distinta, pero también es una manifestación del amor. Sin embargo, a lo que apunto con esto, al decir esto, es que a veces deificamos nuestro culto, deificamos la liturgia que tenemos, las formas de hacer culto, reuniones, la forma en que alguien predica, y ya no quiero escuchar a nadie más, la forma en que alguien enseña. Deificamos a las personas y creemos que solamente esta persona puede hablarme de Dios, esta persona tiene el gran poder, la gran unción, y lo que nos muestra la Biblia es que todos nosotros, el pueblo de Dios, todos nosotros tenemos algo que aportar. Me encanta que Juan diga que todos nosotros somos ungidos, y hoy se malentiende esta palabra como alguien pudiera tener doble unción o qué sé yo. Y la verdad es que la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que todos nosotros los verdaderos creyentes tenemos toda la unción. Tenemos al Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que significa unción? La capacitación de parte de Dios. Y solamente este es un ejemplo para hablar de idolatría, porque a veces idolatramos a los ministros de Dios y esto nunca debiera ser. El único que merece adoración genuina y verdadera es Dios. Nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Solamente Dios merece adoración, exaltación y reverencia. Entonces Jesús llama a su generación adúltera, no por las razones que a veces nosotros pensamos, sino porque amaban su religión, su religiosidad, su forma de querer agradar a Dios y parece de querer alcanzar la gracia. Pero sabemos que la gracia no se merece nunca y por lo tanto no podemos alcanzar esos estándares. Desobedecer a Dios es como romper los votos matrimoniales. Y esta es la metáfora. Si alguien voluntariamente se aleja de Dios, es como si hubiera sido infiel y por lo tanto, pecando, está viviendo en contra del amante Dios. Este amante Dios que nos busca, este amante Dios que se vive preocupando de nosotros, vive preocupándose de nosotros, este amante Dios que nos anhela celosamente, este amante Dios que nos ama como nadie nos puede amar. Enemigo de Dios o amigo del mundo, y ese es el asunto. ¿De quién es amigo o enemigo usted? Y hay dos caminos, y no hay más. O es amigo o enemigo de Dios, o amigo o enemigo del mundo. En algún sentido, Santiago da a entender que hay que menospreciar a las personas por amar a Dios. ¿O alguien entiende eso? La idea de Santiago es poner a Dios como el principal en la vida. Y yo quiero leer lo que dice Mateo,
Mateo capítulo 6. Creo que es mucho más aclaratorio que lo breve que está explicando Santiago, pero que está hablando de lo mismo. Nadie puede servir a dos amos. Mateo capítulo 6, versículo 24, estoy leyendo NTV. Nadie puede servir a dos amos. ¿Por qué? Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, observen, miren detenidamente. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? De ninguna manera. Yo por lo menos no voy a poder añadir ningún minuto más de lo que Dios me dé. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Lo que está diciendo en este pasaje el mismo Señor Jesucristo es que el primer lugar de nuestra vida debe ser Él. Parece que esta fuera una contradicción, pero no lo es. No es que debamos menospreciar a las personas. El libro completo de Santiago, de hecho, está afirmando que debemos amar a nuestro prójimo. Por lo tanto, si tiene frío, darle algo para que se caliente. Si tenemos algo que darle para comer, darle para comer. Pero lo primero que debemos poner en nuestra vida es a Dios. Lo que el escritor advierte es que no se debe dedicar toda la vida a los esfuerzos terrenales, materiales, sino que debemos poner a Dios por sobre todas las cosas. Porque no dedicarse a esto tendría como consecuencia el ser enemigos de Dios. Y este sería el gran problema. Hay dos caminos y uno debe elegir. No puede ser ambiguo en esto. Debemos poner a Dios en primer lugar. Pasamos entonces a la última parte de la sabiduría, obras y obediencia, que vendría a ser la parte de sometimiento, requisito en la presencia de Dios. Ahora, quiero explicar algo de una forma súper breve. Recuerden que venimos hablando de los deseos, los pensamientos y las acciones. Entonces lo que hay que someter son los deseos, los pensamientos y por lo tanto, como consecuencia, las acciones. No solamente las acciones. Y esto es sumamente importante de tener en mente. Mucha gente exteriormente quiere servir a Dios, pero su pensamiento no ha sido transformado. Por lo tanto, esto no tiene ninguna validez. Mateo capítulo 5 nos dice cosas como: ¿oíste que fue dicho? No matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoja con su hermano ya es culpable de juicio. ¿Por qué diría esto? Porque en el pensamiento es donde surgen los homicidios, donde se producen los femicidios, la violencia. Por eso es que Dios quiere transformar primero nuestra mente. La persona que no ha sido transformada necesita cosas exteriores para que hagan cambiar su conducta, pero finalmente en su mente sigue siendo el mismo. Lo que Dios anhela de todos nosotros es que seamos transformados a la imagen de Cristo, porque el mismo Espíritu está haciendo su obra en cada uno de nosotros. No sacamos nada con cambiar nuestras acciones si Dios no ha transformado nuestro pensamiento. Entonces, volviendo al punto, debemos someternos, que es un requisito fundamental en la presencia de Dios. Entonces, ahora sí, leo Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículos 6 al 10. Él da gracia con generosidad. Lo vuelvo a leer. Y Él da gracia con generosidad. ¿Cómo? Generosamente. Su gracia es generosa. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos,
pero da gracia a los humildes. Quiero volver a leerlo una vez más. Y Él da gracia con generosidad, abundantemente. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos. ¿Hay algún orgulloso por ahí? Yo creo que no, ¿eh? Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos. No está hablando de la pandemia, está hablando de otra cosa, pero recordarlo, lávense las manos. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Él los levantará con honor. Creo que esta palabra del Señor nos viene como anillo al dedo en varios sentidos. Una de las cosas importantes de este pasaje es que Dios da gracia y da gracia abundantemente. Y solamente su gracia es la que nos da poder para vivir esta vida que Dios exige, que es una vida devota y una vida piadosa. Por lo tanto, si Dios exige algo, hay gracia, su gracia, para cumplir este algo. Si Dios nos demanda santidad, devoción, es porque Él nos ha dado la gracia suficiente, el poder suficiente para poder vivir de la forma que Él quiere. Pero esta gracia, la gracia que Dios da, no se le va a dar a cualquiera, sino que al que verdaderamente se entiende como un necesitado de Dios. La gracia se da a aquellos que reconocemos nuestro pecado, a aquellos que reconocemos que sin Dios no somos nada. Como dice Mateo, aquellos que somos pobres en espíritu, no en el sentido de sentirnos gusanos, miserables. No está hablando de esa humildad que puede ser falsa. Está hablando de esa humildad de reconocer que Dios es sumamente santo y nosotros, sin embargo, somos pecadores. Que Dios es sumamente grande, sin embargo, nosotros somos pequeños y pasajeros. Esa humildad que es la comparación entre Dios y nosotros. Cuando nosotros realmente entendemos y vivimos comprendiendo que necesitamos a Dios, es que podemos vivir en la gracia que Él nos da. Porque la gracia no se puede dar, vuelvo a repetirlo, hasta que alguien se dé realmente cuenta que la necesita. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, dichosos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, porque ellos recibirán justicia, porque Dios va a darles alegría aún a pesar de las tristezas. Bienaventurados, dichosos, son aquellos que se acercan a Dios. Por esto, Dios resiste al soberbio. El soberbio es aquel que se da cuenta de su condición, pero se empecina en seguir viviendo según sus propios deseos. El soberbio es aquel que se da cuenta que sus pensamientos son contrarios a lo que Dios quiere, pero sigue empecinado en vivir así. Y por lo tanto sus acciones no son las que Dios anhela. Por esto Dios resiste al soberbio que no ve su necesidad de Dios y da gracia a los humildes, quienes en el arrepentimiento genuino, no solamente llorar, no solamente entender que ha pecado o que va en contra de Dios en alguna situación, sino con verdadero arrepentimiento para cambiar de mente y por lo tanto de acciones, se acercan a su presencia. Por lo tanto, la humildad en este pasaje se demuestra en el hecho de someterse a Dios, y eso es verdadero arrepentimiento. Esta palabra arrepentimiento a veces es mal entendida como alguien que solamente se da cuenta de que ha hecho algo malo. Pero el arrepentimiento genuino va mucho más allá de eso. El arrepentimiento genuino es, algunos lo entienden como cambiar de mente, pero no es solo eso. La idea es ir más allá del pensamiento, es transformar el pensamiento y por lo tanto traspasar lo que fuimos antes, es salir de la zona de confort para que nuestro pensamiento sea transformado por Dios. Entonces, y solo entonces vamos a hallar gracia delante de Dios. Y esto parece que fuera un círculo virtuoso, porque mientras más conozco la gracia, más humilde debo ser, porque más reconozco al Dios que me ha transformado. Y es ahí que Santiago dice: resistid al diablo.
Y esto podría significar perfectamente opónganse al acusador, porque esta palabra diablo significa el acusador, oponerse. Y esto es un tiempo aoristo, voz activa, modo imperativo. ¿Y qué significa esto? Es un momento puntual. De aquí en adelante voy o estoy determinado a oponerme a quien me pueda acusar. Uno piensa, o algunos pensarán, que estamos hablando de un cola de flecha o algún ser medio mitológico vestido de rojo. Pero la verdad es que aquí es que no debiéramos solamente verlo como este personaje, sino que este es un lenguaje militar donde habla del sometimiento genuino a Dios. Recordemos que este capítulo parte hablando de que hay gente que es enemigo o amigo o está en el mismo bando que Dios. Por lo tanto, la idea de este lenguaje militar es opóngase a el que es enemigo de Dios, aquel que es el acusador, aquel que está en contra de Dios. Entonces el sometimiento a Dios es a él o es al diablo. Si se persiste en el orgullo, si se persiste en vivir la vida antigua, en volver una y otra vez a los deseos que están en contra de Dios, esto es resistir a Dios y no al diablo. El asunto es de qué bando o de qué lado estamos. Y la pregunta podría ser, ¿cómo resistimos al diablo? Quiero leer algunos pasajes, no todos los que están ahí, si quiere usted los puede anotar, pero quiero leer solamente Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. La palabra del Señor dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Recordemos que tenemos la familia de la fe y aferrémonos a aquellos que nos pueden ayudar a vivir una vida santa y pura. El libro de Hebreos nos muestra también esta misma clase de personas. Estos ejemplos para nosotros, como están, por ejemplo, en el capítulo 11, pero sobre todo el 12. El 11 es muy conocido por lo que se ha llamado la Galería de la Fe, donde nos muestra a un Abel que ofreció la mejor ofrenda, a un Abraham que fue obediente y salió para recibir la tierra que había de recibir como herencia, a gente que fue aserrada, a gente que fue capaz de dar su vida por las cosas de Dios. Pero el capítulo 12 dice que Jesucristo es el autor y consumador de la verdadera fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió el oprobio, sufrió todo lo que tenía que sufrir como lo hace un buen atleta para llegar a la meta. Y él es nuestro ejemplo. Por eso el capítulo 12 de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros debemos poner la mirada en Jesús, seguir al blanco perfecto y seguir hacia la meta, ser como Cristo. Ser como Cristo. Entonces, ¿cómo vivir resistiendo al diablo? Siendo como Cristo y poniendo nuestra mirada en Él. Probablemente en alguna oportunidad el liderazgo de la iglesia, incluyendo a los pastores, podamos fallarle en cualquier actitud, palabra o alguna acción. Pero Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Con esto no estoy diciendo que no podamos seguir el ejemplo e imitar a los que son verdaderamente cristianos. Pero finalmente quien nunca nos va a fallar es Jesucristo. Ahora, esto no es una excusa para que nosotros no seamos ejemplo de otros. Por eso Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Porque se puede ser ejemplo y se puede vivir en la voluntad de Dios. Como es característico de Santiago, una vez más, aquí cita el Antiguo Testamento y en específico Malaquías capítulo 3 versículo 7 y Zacarías capítulo 1 versículo 3. ¿Y de qué está hablando este texto? Así como los sacerdotes se lavaban las manos antes de oficiar cualquier actividad en el templo, de hecho muchas veces se bañaban completo, se cambiaban ropas para ciertas actividades, así como una metáfora
cada uno de nosotros los que somos, si usted quiere ponerlo en palabras del Nuevo Testamento, este reino de sacerdotes, este pueblo de Dios que ha sido escogido para vivir continuamente sirviéndole, debemos limpiar nuestras manos. Pero vuelvo a repetirlo, no está hablando de lavarse las manos, sino que realmente está hablando de vivir una vida limpia. Y esta es la metáfora. Así como los sacerdotes se lavaban, nosotros hoy debemos vivir vidas que sean santificadas delante de Dios. Los cristianos somos limpios por el sacrificio de Cristo. Y esto nos da entrada ante el Padre. Los oferentes en el Antiguo Testamento ponían sus manos sobre un animalito y hacían una oración depositando allí de forma obviamente metafórica sus pecados. Pero Jesucristo es el sacrificio perfecto por nuestros pecados y quien llevó todas nuestras culpas. El lavarse las manos tuvo finalmente esta idea de la pureza ritual. Por esto es que algunos religiosos le preguntan a Jesús, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué no viven ritualmente? Pero el Señor les dice que ellos ya estaban limpios. Entonces, lo que está apuntando Santiago es que no seamos de doble ánimo. No seamos de esas personas que un día amamos a Dios con todo nuestro corazón y al otro día parece que ni le conocemos. Entonces, los que se acercan a Dios deben tener pureza como la del sacerdote que ofrecerá sacrificio. No podemos estar un día amando a Dios, divididos entre el amor a Dios y lo mundano. Recuerde, no podemos ser adúlteros de corazón. Y esto es lo que apunta todo el pasaje. Si somos llamados por Dios, somos llamados para honrarle en todo y con todo lo que somos. Santiago llama a los creyentes a una vida de aflicción, pero no de estar constantemente triste, sino y no tampoco una repetición de autoculpa. Al estar conversando con personas llenas del mundo, utiliza esta palabra aflicción, que habla de reconocer la miseria y escasez, pero también se utiliza para designar a quien ha estado batallando en una batalla y se queda sin municiones. Entonces, ¿cuál es la idea con lo que está diciendo Santiago? Que debemos comprender como que nosotros estamos muertos, si estamos en batalla sin municiones, si es que Dios no nos rescata de esa condición. Hemos quedado sin alimento, sin abrigo, sin agua, sin municiones, si estamos alejados de Dios. Por lo tanto, el que se ha alejado de Dios, el que es adúltero en su corazón, debiera entender que su vida no es lo que debiera ser. El propósito entonces de Santiago no es ser un puritano, un masoquista, ni un cínico, quienes vivían a vivir una vida de sufrimiento. Muy por el contrario, está llamándonos al verdadero gozo que hay en la gracia. Le está diciendo que no hagan de lo terrenal su forma de medir las cosas. Que no hagan de lo terrenal su forma de medir las cosas. ¿Por qué? Porque en Dios está toda la provisión y su gracia es suficiente. Deben hacer duelo entonces, ¿por qué? Hagan duelo, dice Santiago. Porque está describiendo, al igual que la imagen anterior, al cristiano que recién se convierte. El que se encuentra con la evidencia de su pecado. Delante del gran Dios, que es santo, debe acongojarse de tal forma que sea comparable a un duelo, porque es merecedor de la muerte. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Santiago? Cuando alguien llega a Dios, debe reconocer su total y absoluto deficiencia para ser hallado justo delante de Dios. Y es ahí el acongojamiento, la tristeza, el dolor que nos causa darnos cuenta que le hemos fallado a Dios. Y allí está la aflicción. No en que volver a repetir una y otra vez, oh, soy mentiroso, y al otro día, oh, que soy mentiroso, y me doy cuenta que soy mentiroso y sigo viviendo allí. No está esa idea en el libro de Santiago, sino en que nos volvamos hacia Dios y de ahí en adelante vivir una vida llena de gracia. Una vida llena de gracia.
Entonces aquí el llanto es producido por lo anterior, pero además por la misericordia al nuevo convertido, quien es capaz de mirar con compasión a su prójimo y despojarse a sí mismo de todo lo que es y de todo lo que tiene. Versículo 10. Y este es un nuevo llamado a la humildad, es decir, al sometimiento a Dios. Quiero volver a leer este versículo, Santiago capítulo 4, versículo 10, que dice: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Y esta es la exaltación, que Dios le ponga, o nos ponga, mejor dicho, en una condición distinta a la que llegamos delante de Él. Si nosotros nos humillamos delante de Él, Él nos va a poner en una condición que no merecemos, que es sentarnos, como dice Apocalipsis, juntamente con Cristo en su trono, a los que somos vencedores realmente. Y en esta condición distinta a la que llegamos a Él, no podemos vivir independientemente del Dios que nos ha tomado y nos ha rescatado para sí. El que vive lejos de Dios está condenado a la más triste de las vergüenzas. Y esta humillación es la condenación. La condenación que hay para aquellos que han resistido a Dios. Cuando el hombre es capaz de reconocerse pecador, por lo tanto, es que puede ser levantado y ser hallado inocente. Cuando se considera delante de Dios un ignorante, un insuficiente, es que Dios se le transforma en sabiduría y suficiencia. Cuando entiende que es débil para enfrentar su propio pecado, es que el Espíritu puede hallar cabida y hacerle santo. Ya me pasé de largo de la mitad y quiero ver si hay alguna pregunta para ya estar terminando este tiempo de estudio bíblico. Así que voy a echar una miradita a ver si estamos teniendo alguna pregunta por ahí. Yo sé que ustedes están viendo unos segundos retrasado lo que yo estoy transmitiendo, así que voy a echar una miradita a ver si hay alguien que haya hecho alguna pregunta. Hola Javier, hola Elía, hola Belki, hola Quique. A Elía le gustó el tema que pusimos al principio. La Ceci, Mana María Isabel, qué bueno que se haya podido conectar. Me alegro mucho de estar viendo eso. Me alegro de verdad muchísimo. Mientras ustedes, si es que tienen alguna pregunta, la hace, porque no veo pregunta. Quiero contarles que este jueves, vamos a tener también una transmisión online. Va a estar esta chiquilla linda, preciosa, Andrea, hija del pastor Benedicto Molina, que es muy buena alumna de SET, pero también tiene un magíster en educación, ayudándonos con un tema sumamente importante, que es cómo nos estamos educando y la dificultad que hay en eso en este tiempo de pandemia. También va a estar la COE, qué bueno que vaya a estar, y la Fernanda. ¿Por qué ellas? Porque ellas han tenido este proceso de la Fernanda de tener a su hijo estudiando, a su hijo, perdón, estoy diciendo que tiene más. No, a su hijo estudiando en este tiempo de pandemia, y también la COBE como universitaria ha tenido este desafío de estudiar en pandemia. En mi caso yo estoy haciendo clase en medio de esta pandemia, así que creo que va a ser un tiempo muy bueno donde podamos aprender juntos cómo hacerlo mejor. Así que creo que lo que va a hacer todo este grupo de chiquillas, no sé quién va a estar coordinando todo esto, no tengo la menor idea. Gracias al Señor por las personas que están a cargo de esto. Creo que va a ser un tiempo muy, muy bueno. Así que no veo que haya preguntas, entonces solamente voy a concluir todo este tiempo maravilloso de estudio bíblico diciendo que el libro de Santiago nos ha desafiado a ser amigo de Dios y no sus enemigos. ¿Cómo se logra esto? Reduciendo todo esto, viviendo una vida de humildad, viviendo una vida donde cada uno de nosotros pueda en realidad vivir dependiendo de Dios,
y no en sus propios esfuerzos. Uno de los problemas más grandes que tuvieron o que tuvo la nación de Israel es que quiso hacer la voluntad de Dios en sus propios esfuerzos. Es que quiso cumplir la voluntad de Dios, ya es algo que no se puede lograr. Lo que nos dice Gálatas es que lo que nosotros debemos hacer es morir a nosotros mismos para que Cristo viva a través de nosotros. Y esto se logra solamente cuando podemos reconocer nuestra debilidad y por lo tanto hallamos gracia delante de Dios. Belkis pregunta, ¿la transformación del pensamiento es algo diario? ¿Es cada día pecar menos? Y yo diría, si hay que ser categórico, diría que no. Pero sí a la vez. A ver, explico esto. Cuando alguien llega a Cristo realmente, como le sucede a Pablo, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, y se encuentra con Cristo, que es Dios mismo, que es la gracia misma, él lo que hace inmediatamente es reconocer el señorío de Cristo. ¿Y qué es lo que le dice a Jesús cuando se encuentra con él? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando nosotros confesamos esto, pero realmente porque nuestra mente ha sido transformada, porque nos hemos encontrado y hemos conocido verdaderamente a Cristo, es que toda nuestra vida cambia y es transformada nuestro pensamiento. Ahora, ¿por qué decimos que también es algo que debe ser una transformación que es a menudo? Porque mientras más nos acercamos a la luz de Cristo, más vamos conociendo nuestro propio pecado y por lo tanto podemos ir mejorando en aspectos que probablemente antes no los mirábamos, que eran detalles. Es como si alguien va a pintar una pieza, no lo va a hacer con la luz apagada. Mientras más luz hay, más detalles va a hallar y por lo tanto va a tener que quizás pasar más yeso o más pasta de muro y luego lijar y luego volver a contrastar con la luz y parece que va a hallar cada vez más cosas que están bien o mal. Las que están mal hay que solucionarlas. Eso nos pasa con Cristo. Mientras más la vemos a la luz de Cristo, mientras más nos comparamos con Cristo, más nos damos cuenta que le necesitamos, que necesitamos la gracia porque nunca vamos a ser perfectos. Sin embargo, ya ha habido una decisión que va en ese sentido, de ser como Cristo. Por eso digo, sí, por un lado, es una vez efectuada y de ahí en adelante debemos ir camino a lo glorioso que es ser como Cristo, pero sin ninguna duda nunca vamos a ser merecedores de la gracia. No sé si hay alguna otra pregunta o si le quedó claro a Belkis, pero la idea de esto es como la tensión que siempre hablamos en teología del ya, pero todavía no. ¿Somos salvos? Sí, ya, pero todavía no, en el sentido de que estamos a la expectativa de la segunda venida de Cristo y la esperamos y la anhelamos con paciencia, pero esa va a ser la plena manifestación de la salvación, pero ya la estamos viviendo en el tiempo presente. No es en el futuro que vamos a pertenecer al reino de Dios, ya lo vivimos, pero su manifestación gloriosa va a ser desde su segunda venida en adelante. Por lo tanto, es esta tensión también la que vivimos nosotros a diario. Anhelamos ser como Cristo, vivimos en Cristo y para Cristo, pero no somos perfectos. O si no, seríamos merecedores de la gracia. Y ninguno de nosotros podría decir eso si nos vamos contrastando con Cristo mismo. Por lo tanto, todas nuestras deficiencias son nuestras y todos nuestros aciertos son de Cristo. Así debiéramos tratar de vivir a diario. Todos los momentos de nuestra vida debieran ser para dar gloria al Señor. Bueno, llegamos, parece, al final de este tiempo glorioso, este tiempo donde hemos reflexionado la palabra de Dios. Voy a tratar de meter todo lo que queda en una sola clase. Entonces nuestra próxima clase sería la última del libro de Santiago, si es que nos da el tiempo. Si no, voy a hacer 2 clases cortas, como la hemos venido haciendo, clases cortas de no más allá, tratando de ser no más allá de 1 hora. Creo que eso es un tiempo justo para que no sea latero, pero a la vez pueda ser un tiempo donde todos podamos apartarlo para juntos glorificar al Señor y aprender más de Él. Aprender de la palabra,
aprender más de Dios es acercarnos más a su luz y por lo tanto poder tener una relación más estrecha con Él. Y eso es glorioso. Así que le invito a orar conmigo. Dije al principio que íbamos a orar por las peticiones y así va a ser. Si usted tiene alguna petición, la quiere escribir allí o quiere tenerla en sus pensamientos, escribirla de alguna forma, hacérnosla llegar, no hay ningún problema. Todos los días estamos orando por nuestra iglesia, por los hermanos de nuestra congregación y también por otras peticiones que nos llegan. Así que, por favor, tengamos un minuto de oración y pongamos todas nuestras peticiones delante del Señor. Recordando lo que dijimos al principio, que no pidamos conforme a nuestra voluntad ni para nuestros propios deleites, sino siempre para glorificar a Dios. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que hemos pasado juntos estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos de alguna forma manifestar el amor que tenemos hacia ti al hacer esto. Porque no lo hacemos para conocer más que otros, no lo hacemos como competencia de ninguna manera, sino que queremos glorificarte a ti en todo lo que somos. Ayúdanos, Señor, para ser de aquellos que no somos tus enemigos, sino que estamos, Señor, de parte tuya, aquellos que se unen a tu pueblo, porque vivimos en humildad, vivimos en devoción hacia ti y te hemos puesto a ti en el lugar número 1 de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que así sea a diario y podamos recordar que no merecemos tu gracia, no merecemos tu perdón, sino que tú has sido suficiente para mostrarte a favor nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todas tus misericordias y presentamos todas nuestras peticiones delante de ti. Señor, especialmente te presentamos a las personas que están enfermas por esta pandemia. Quizás a todas las que conozco ni siquiera podría nombrarlas, Señor, pero tú las conoces a todas. Señor, te rogamos por todo nuestro sistema de salud. Sabemos que está colapsado, que hay personas que están muriendo, que hay personas que probablemente en las próximas semanas van a morir. Oh Señor, te rogamos que tú pongas tu mano de misericordia y de poder, Señor, en todo esto, y que tú hagas tu perfecta voluntad. Señor, que miremos nuestra necesidad de ti a diario y que podamos decirte, Señor, gracias, porque tú eres nuestro Señor y tú eres el Señor de todo lo que somos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga mucho. Berito, vamos a estar orando por tu mamá. Recién lo estoy viendo eso. Nayaret, saludos para ti también. Dios te bendiga en todo. Dios bendiga a todos los que se conectan en todo este tiempo de estudio. Nos vemos la próxima semana a las 20 horas y recuerden que el jueves vamos a estar hablando de educación. Así que el jueves a las 8 conéctense por este mismo canal y a esta misma hora. Dios les bendiga en todo.